Fortaleciendo nuestro sindicato. Fortaleciendo nuestro sindicato. Fortaleciendo Conduce nuestro sindicato. Bruno Rojas, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras. Compañeros y compañeras, un gusto nuevamente estar con ustedes en este programa Fortaleciendo nuestro sindicato, parte de un ciclo de programas que organiza la Red Nacional de Noticias Obreras. Como siempre, va a ser un placer estar con ustedes, compartir sus inquietudes, sus dudas, a propósito de un tema que ya iniciamos el anterior programa, referido al derecho a la estabilidad laboral. Roxana, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida. Bueno, estimados compañeros, muy buenas tardes. Vamos a dar curso a esta segunda ciclo con el compañero Bruno respecto a las normativas legales que apoyan la estabilidad laboral. Muy bien, entonces está ya prácticamente sentada la mesa para que podamos compartir con ustedes. Y decíamos que en el anterior programa abordamos el derecho a la estabilidad laboral. Y una problemática que quedó pendiente de mayor análisis es el referido a los despidos. El despido como la forma más arbitraria, abusiva, de vulneración del derecho a la estabilidad laboral. Un derecho reconocido por la Constitución Política del Estado, cuando señala claramente que un trabajo digno es aquel con estabilidad precisamente en una fuente de trabajo, además de otras normas que establecen claramente este derecho a la estabilidad laboral. Y ahí están los despidos, aquello que justamente atenta contra este derecho. Y en estos tiempos más recientes, el año pasado, por ejemplo, en plena etapa de la pandemia, con la cuarentena como medida ante la pandemia del COVID-19, y pese a una serie de normas que prohibían el despido de los trabajadores, pues al contrario, se sucedieron muchísimos despidos. Y muchísimos despidos en el sentido de que un recuento del Observatorio Boliviano de Empleo y Seguridad Social, del CEDLA, señala que alrededor de 50 casos de despidos intempestivos, arbitrarios, se dieron el año pasado. Vamos a entonces conversar sobre este tema, Roxana, para aclarar algunos conceptos, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a analizar 4 casos específicos donde se dieron despidos de la manera mucho más ruda, mucho más dura, los casos de Lara Beach, Altifiber, Tecnopor y San Luis. Y por último, vamos a responder a esta necesidad de los trabajadores con relación a cuáles son los instrumentos, los mecanismos, los medios que pueden utilizar los trabajadores para enfrentar estos despidos, para enfrentar el no cumplimiento, por ejemplo, de un amparo constitucional, de una sentencia que en este caso ordena la reincorporación laboral. Entonces, les damos nuevamente la bienvenida, reiterada bienvenida a todos ustedes. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? Comenzamos entonces con el análisis de esta problemática de los despidos. Y decíamos, la primera parte del programa, Roxana, compañeros y compañeras, vamos a compartir con ustedes algunos elementos para aclararnos respecto a lo que vamos a conversar el día de hoy. Y esto tiene que ver, en primer lugar, con un primer concepto cuando hablamos de aquello que puede ocurrir, cambios, por ejemplo, en la relación laboral, en el contrato de trabajo. Y es una necesaria aclaración referida a lo siguiente, que tiene que ver con el concepto de suspensión, que es totalmente diferente a lo que significa, vamos a ver que un poquito más esto nos permita, frente al concepto de extinción. Suspensión es totalmente distinto a extinción de la relación laboral.
¿De qué hablamos cuando nos referimos a la suspensión? En este caso, la suspensión de una relación laboral tiene que ver fundamentalmente con algo que está referido a algo temporal, no de manera definitiva. No estamos hablando de la ruptura, del rompimiento de la relación laboral, de la interrupción del contrato de trabajo, sino simplemente de algo temporal. Que, por ejemplo, se puede deber a qué? Se puede deber a que el obrero, el trabajador, preste su servicio militar, y mientras presta el servicio militar, este trabajador tiene los derechos correspondientes a mantener su contrato de trabajo, pero con suspensión, aquí viene la palabra, suspensión de lo que significa el pago del salario. También tiene que ver con la incapacidad temporal, producto de un accidente de trabajo, de una enfermedad laboral, vacaciones, como ustedes saben, compañeros y compañeras, por el tiempo que duran las vacaciones, hay una suspensión de esta relación laboral. El trabajador ya no está a disposición del empleador, del empresario, pero no por eso el contrato de trabajo se interrumpe o se rompe o se liga a la extinción en este caso. La falta de materia prima puede ser otro motivo que también se señala en este caso. La crisis, la detención o proceso del trabajador, por ejemplo, en caso de una detención, en fin, son algunos motivos que llevan a lo que significa la suspensión de la relación laboral. En cambio, la extinción como concepto importante para compartir con ustedes tiene que ver más bien con aquello que ya está relacionado a una ruptura, a un rompimiento del contrato de trabajo. Esa ruptura que significa que la relación laboral entre el trabajador, el obrero, por ejemplo, o el empleado y el empleador o el empresario, sencillamente deja de existir. Pero acá hay variantes. La extinción, tal como la estamos definiendo, puede tener variantes en el sentido de lo que significa el ejercicio de los derechos o de lo que corresponde cuando un trabajador es despedido, cuando se extingue la relación laboral tal como está establecido en las normas y en diferentes instancias como tal. Y en este sentido, hay un concepto que es importante de compartir con ustedes y el que vamos a justamente referirnos ahora, es que una forma de extinción de la relación laboral que puede ser por conclusión de obra o servicio, por ejemplo. Usted, compañero, compañera, que establezca un contrato de trabajo por 3 meses, por 4 meses, concluye ese contrato por obra o servicio, pues se extingue sencillamente la relación laboral. Deja sin efecto alguno este tipo de contrato. O por liquidación del establecimiento, todo aquello que imposibilita que una empresa continúe funcionando, y eso hace que se proceda a la conclusión de la relación laboral. Pero una forma, reiteramos, de esta extinción de la relación laboral y de los contratos tiene que ver justamente con el tema que vamos a referirnos con un poco más de detenimiento y que tiene que ver con, reitero, el despido que en este caso implica, y así también se define de manera concreta, el despido significa una decisión unilateral, arbitraria, por parte del empleador con relación al trabajador o a la trabajadora. Cuando decimos unilateral, es el que decide el rompimiento del contrato de trabajo y por tanto de la relación laboral, es el empresario. Así de sencillo. Y este despido puede ser de manera intempestiva, más considerando las normas vigentes en el país, en el sentido de que el preaviso, por ejemplo, que antes el empleador con 3 meses de anticipación anunciaba que un trabajador ya no iba como ser parte de la planta de trabajadores. El preaviso ya no existe. Por tanto, ahora lo que sucede es que sencillamente
la relación laboral se da de otra manera o se puede romper de otra manera y es justamente a través de lo que significa el despido en este caso. Muy bien, esto es importante como concepto, como elementos para aclarar de qué estamos hablando cuando nos referimos a despidos como tal. Pero también hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de despidos, hablamos de dos tipos de despidos que invitan al debate, compañeros. No es que queramos acá establecer algunos elementos, es que la extinción laboral, o el despido, más bien, perdón, puede ser justificado en el sentido de que la Ley General del Trabajo y el decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo establece ciertas causales por las cuales un trabajador puede ser despedido de manera justificada o de manera legal. Vamos enseguida a mencionar rápidamente aquellas causales que seguramente ustedes también ya conocen cuando se trata de este tipo de extinción de la relación laboral. Pero hay otro tipo de despido que tiene que ver con justamente lo que significa un despido injustificado. Y es este tipo de despido el que, ya decíamos al principio, atenta, vulnera, conculca el derecho a la estabilidad laboral y todos aquellos derechos que están integrados a esta estabilidad laboral. El despido injustificado o ilegal. Tomando a un autor, Cabanelas, justamente recupera un concepto, un elemento importante que en ambos casos, así sea un despido justificado, Cabanelas señala que un despido justificado, por ejemplo, por robo o hurto, que es una causal de despido, o incumplimiento parcial o total del convenio de trabajo por parte del trabajador, por ejemplo, significaría, en el concepto, en la definición de Cabanelas, un despido punitivo. Se puede llamar justificado en el sentido de que cumple la ley, cumplen las causales que están establecidas, pero sin embargo no deja de ser sancionatorio, no deja de castigar al trabajador con la pérdida de su fuente de trabajo y obviamente con lo que significa la conculcación de los derechos en general en este caso. Entonces, estos son los elementos centrales que estamos justamente compartiendo para aclarar lo que significa esta figura de los despidos. Y vamos a ver, Roxana, estas causales que están en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo. Los mencionamos rápidamente porque pueden ya ser de conocimiento de ustedes. Por ejemplo, el perjuicio material causado con intención a los instrumentos de trabajo. El decreto reglamentario aclara, por ejemplo, todo lo que son la destrucción de máquinas, por ejemplo, de manera intencional, productos, mercaderías. Está la revelación de secretos industriales, que es otra forma de que justificaría un despido en este caso. Las omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad e higiene industrial. Estamos hablando de parte del trabajador que incumple esto y por tanto es sujeto al despido como tal. El incumplimiento total o parcial del convenio laboral, como ya habíamos señalado. Y dos anotaciones de causales establecidos específicamente por el decreto reglamentario. Uno referido a las vías de hecho, injurias o conducta inmoral en el trabajo. Es decir, que el trabajador, para poner un ejemplo muy sencillo, puede agredir, insultar al empresario y eso se establece como causal de despido en este caso. Y finalmente, también con este decreto reglamentario, el abandono en masa del trabajo, ¿no? Siempre y cuando los trabajadores en este caso no estén obedeciendo a una intimación o a una resolución oficial de una autoridad competente en este caso. Estos son las causales de despido, pero más allá de estas causales que pueden cumplirse, el empresario tiene esa atribución, tiene, entre comillas, ese derecho a despedir a un trabajo por estas causales que hemos mencionado. Lo que preocupa y lo que vamos a analizar, Roxana, justamente, tiene que ver precisamente con los despidos más bien injustificados. Y el despido injustificado, compañeros y compañeras, ya lo decíamos, tiene que ver con una decisión
unilateral, ilegal, porque no cumple, no se enmarca en lo que significa la Ley General del Trabajo, sus decretos reglamentarios y en la legislación laboral vigente en torno a esto, pero además porque afecta directamente a la economía y a la planificación económica del trabajador y de su familia, al dejarlo sin una fuente de trabajo, al dejarlo sin ingresos económicos para poder cubrir las diferentes necesidades que tiene el trabajador, la trabajadora y su familia como tal. No se considera específicamente como otro elemento importante abandono de trabajo cuando el trabajador lo hace obligado, por ejemplo, por malos tratos del empleador. En este caso estamos hablando de otro despido injustificado, que es otra forma también cuando sucede o se presenta este tipo de figura. Y cuando se da esto, como ustedes también conocen, compañeros y compañeras, cuando se da un despido injustificado, intempestivo, arbitrario, por decisión del empleador, procede al pago de beneficios sociales, que significa el pago del desahucio, la indemnización y otros beneficios, por ejemplo, como vacaciones y otros que están establecidos también en la legislación laboral. Esto es lo que conocemos de manera más general como es el finiquito, que suma todo este tipo de derechos, estos beneficios, a favor del trabajador cuando se da esta figura de un despido injustificado como tal. Pero bueno, aquí viene lo que justamente queremos comentar de manera más específica. Aquí es lo que ha ocurrido recientemente. El año pasado, 2020, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, 700.000 personas el año pasado quedaron desocupados, la mayoría porque perdieron sus fuentes de trabajo y otra parte quedaron sencillamente inactivos. Desocupados, 477.000 personas bajo esta figura. Personas que perdieron, fueron despedidos de sus fuentes de trabajo, fundamentalmente en el sector fabril, también en construcción, en el sector público y en otros más, donde se dieron este tipo de despidos y de esta manera tan injustificada en este caso. Asimismo, reiteramos otra vez un dato del Observatorio Boliviano de Empleo y Seguridad Social: alrededor de 50 casos de despidos fueron públicos y despidos masivos, despidos ilegales, los reiteramos nuevamente, y con causales, que es la que queremos inmediatamente analizar y compartir con ustedes. Despidos por fuerza mayor, despidos por insostenibilidad económica o problemas económicos de la empresa, razones administrativas o por efectos de la pandemia. Vamos a analizar justamente otro de los casos que implica que como la empresa dejó de exportar, entonces se presenta una situación de insostenibilidad económica de la empresa y eso procedería al despido de los trabajadores como tal. Pero hay también otras causales que llaman la atención de manera hasta casi anecdótica, en el sentido de que por masticar coca se procede al despido de los trabajadores. Eso no está establecido entre las causales que hemos dado lectura y obviamente es una decisión absolutamente arbitraria, abusiva del empresario respecto de buscar la extinción, la ruptura de la relación laboral o por acatar días de huelga. La huelga, para también esta aclaración importante, forma parte de lo que significa la suspensión de la relación laboral. Mientras dure la huelga, se suspende la relación laboral, pero eso no significa ruptura, no significa rompimiento del contrato de trabajo. Roxana, y aquí venimos con estas consultas específicas. Esta razón de fuerza mayor, ¿cómo la entendemos? ¿Se está establecida en la legislación laboral? ¿Es parte de otro tipo de legislación? El Código Civil, por ejemplo, el Código Penal o el Código de Comercio, donde también se ve alguna figura respecto a que una empresa cuando presenta problemas económicos
estos problemas podrían ser razón de despidos como tal. Roxana, por favor, fuerza mayor. ¿Qué significa esto que los trabajadores han ido escuchando durante todo este tiempo? Resultado de lo que pasó con la pandemia y resultado de algo que también en otros periodos fue motivo, razón, argumento de los empresarios para despedir trabajadores. Bueno, yo creo que Bruno ha dado una explicación completa de la normativa legal respecto a la Ley General del Trabajo, el decreto reglamentario, en qué causales en realidad son despidos legales y despidos ilegales. Indudablemente hay una pregunta que la íbamos a desarrollar posteriormente en los casos que vamos a explicar, el tema de fuerza mayor. Un caso, por ejemplo, de la empresa Altifiber, ¿no? La explicación que ha dado, digamos, el empresario es que ha despedido, ha cerrado su empresa por casos de fuerza mayor. ¿Cuál es el argumento de Altifiber para decir que es un caso de fuerza mayor? De que en plena pandemia, propiamente, sus mercados de exportación de lana, de vicuña, de alpaca, se ha cerrado. Se ha cerrado por tema de mercado, porque ya no compraban, no había ese mercado en Italia ni tampoco en China, ¿no? Eso es el argumento central de fuerza mayor. Y hay otros. Ahora, indudablemente, esta figura de la fuerza mayor está dispuesta no solamente en el Código Civil, también en el Código de Comercio. Claro, la fuerza mayor es una cosa imprevisible, como ha sido el tema de la pandemia, ¿no? Puede ver eso de que no haya mercado, hay cierre de mercado, no hay, puede ser esa situación. ¿Qué significa fuerza mayor, Roxana? Es una cosa que... ¿Por qué hablan esto de los empresarios? Los empresarios tienen un doble discurso. Primeramente, de fuerza mayor, por ejemplo, es cuando se cierra indudablemente una fábrica. Pero para cerrarse una fábrica, tiene que haber casos de fuerza mayor. ¿Qué significa casos? Es una actitud imprevisible, que no se ha podido prever, que por fuerza mayor directamente, digamos, un incendio, ¿no?, de una empresa, que ha tenido que cerrarse. ¿Por qué? Porque se han quemado todos los instrumentos, digamos, de trabajo, ¿no? Ha habido accidentes. Entonces, ese es el argumento sólido para que el empresario argumente el tema de fuerza mayor. En el caso de Lara Beach, por ejemplo, que dicen de fuerza mayor, eso es lo que dijo el empresario. Pero ¿qué pasa? Los trabajadores indudablemente recurrieron al Ministerio de Trabajo. A través de su jefatura, pidieron de que realmente se verifique el tema de la fuerza mayor de cierre. Pero ¿qué es lo que pasó? El Ministerio de Trabajo lamentablemente no ha hecho una cooperación, ¿no?, a los trabajadores. Pero posteriormente verifican que el caso de fuerza mayor no era cierto. ¿Qué es lo que pasó? Que a los trabajadores... No es un argumento tan consistente. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el hecho de que el empresario ha seguido continuando la labor con otro número de trabajadores nuevos, pagándole los mismos salarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Hay un principio en materia laboral, el principio de objetividad. Se aplica, digamos, estos despidos, o sea, en el principio de la realidad, lo que le llaman, ¿no?, de la primacía de la realidad. Entonces, este principio de la primacía de la realidad en la Constitución política a través de las autoridades verifican que el empresario lo que dice no es cierto. Entonces, al no ser cierto, entonces han tenido que determinar, lógicamente, que los trabajadores tenían razón suficiente para que en las instancias correspondientes se proceda a la reincorporación. Altifiber, entiendo que ya tienen su tema de reivindicación laboral a través de amparos constitucionales y todo eso. Y también tenemos el caso de Lara Beach, los despidos masivos también, ¿no? Y también Tecnofor por incumplimientos de amparos constitucionales. Y también San Luis, una empresa, San Luis, que por el hecho de que el empresario obviamente murió, entonces hubo un vacío de representación legal.
Entonces, al ver un tema de representación legal, en el caso, digamos, de San Luis, eran como no sé cuántos obreros, unos 36 obreros, creo que algo por ahí. Ellos hicieron la toma de la fábrica en realidad, primeramente bajo el término de vigilia. Las vigilias son una especie de reacción de los trabajadores en sus diferentes modalidades de reacción del obrero. ¿Qué es lo que ha pasado en tema de San Luis? San Luis determinaron la vigilia, ingresaron a la fábrica, pero así como vigilia, ingresaron a la fábrica. No hicieron la producción, porque hay una cosa que hay que explicar. Los trabajadores, en síntesis, son muy, digamos, muy religiosos, por no decir del aspecto de carácter legal. Son muy legalistas los trabajadores. Por eso es que ellos, en realidad, van al tema, digamos, de los recursos, amparos, todo lo que sea, todo ese trajín laboral en diferentes instancias, todos los trabajadores. ¿Y qué pasa? ¿Se cumple o no se cumple el tema de la estabilidad laboral? Vamos a ver que obteniendo recursos jerárquicos con anteriores disposiciones, obteniendo inclusive recursos de amparos constitucionales, ¿no? Además, garantizando, digamos, la tutela de los trabajadores para la estabilidad laboral, tampoco se cumple, ¿no? Entonces, la situación de la estabilidad laboral es realmente en los hechos, es algo que solamente existe en papeles, ¿no? No se da esa situación. Esa sería, digamos, la respuesta que tenemos. Y bueno, esto es a grandes rasgos, porque si entramos al detalle de cada empresa, de sus causales, son cosas muy diferentes. Por eso es que esa es la situación por la que está atravesando el sector laboral y, en síntesis, todos los trabajadores. Hay un ejemplo. Nosotros tenemos cierta garantía constitucional de la estabilidad laboral en la Constitución Política del Estado, en este decreto, la 28699, que lógicamente garantiza la estabilidad laboral a los privados y a los públicos, ¿no? ¿Es un decreto de qué año, Roxana? Es un decreto de 1 de mayo del 2006. 2006. Este procedimiento de la reincorporación se apoya en la Constitución Política del Estado, en el artículo 157 y 158 de la Constitución, ¿no? ¿Por qué? Y bajo los principios de derecho laboral, que son el principio protector, el principio de continuidad, de intervención y el principio de la primacía de la realidad y la no discriminación. Indudablemente estos principios no se pueden alterar conforme a la Constitución y a los decretos y leyes correspondientes. Este decreto reglamentario fija cómo se puede solicitar la reincorporación en caso de despidos injustificados. Este decreto supremo posteriormente ha sido un poco añadido, aclarado por otra ley, la 045. En este decreto le da facultades al Ministerio de Trabajo llamar a la empresa, hacer una audiencia y si no viene en rebeldía, lógicamente, continuar. Otro aspecto que ha modificado la ley, o sea, las sentencias constitucionales. Antes, por ejemplo, necesariamente se tenía que agotar para el tema de la reincorporación de los trabajadores el procedimiento de la ley administrativa 2341, yendo por todas las reglas correspondientes, ¿no? Recursos de apelación, recursos revocatoria, jerárquico superior. Pero por disposiciones de las sentencias constitucionales, ahora es en forma directa propiamente estas reincorporaciones. Se omite estos pasos, estas subreglas, y directamente se ingresa a obtener del Ministerio de Trabajo las resoluciones de reincorporación. En caso de que no acaten los empleados o las empresas, se va necesariamente a un recurso de amparos constitucionales, ¿no? Ahora, estos recursos de amparos constitucionales tienen una limitación, sí, por lo siguiente. Los amparos constitucionales pueden conceder de la reincorporación inmediata. Eso dice la sentencia. Roxana, vamos a abordar justamente sobre el amparo y otros medios, mecanismos. Si me permite, por favor.
para solamente en estos ejemplos que también hemos anunciado, este análisis todavía inicial de estos casos que mencionamos, por ejemplo, lo que pasó en Lara Beach, una empresa ubicada acá en la ciudad de La Paz, y que justamente aludieron a esta razón de despido, Roxana, despido masivo. Esa figura no está precisamente establecida como eso. Los despidos que conocemos más bien son de ruptura de un contrato individual de trabajo, pero ¿por qué masivo? Estamos hablando, en el caso del Lara Beach, de 120 trabajadores, que de la noche a la mañana, como los trabajadores, ustedes compañeros, conocen muy bien, se dio este despido y con estas características. Si leemos muy rápidamente, Roxana, para compartir siempre con nuestros amigos, compañeros que están en el programa, una carta firmada por Pablo Lara Beach menciona la siguiente razón. Dice, despidos como por fuerza mayor, como consecuencia de la imposibilidad de sostenibilidad financiera de la empresa, cuyo equilibrio, esto es textual, ha sido quebrado por cuestiones que incluyen la concurrencia de fuerza mayor y que en definitiva impiden la continuidad de las operaciones de la empresa. Así señala esta carta, y con esta nota o esta carta se procedió al despido de esta cantidad de 120 trabajadores. Reiteramos que para los trabajadores es absolutamente injustificado, porque ellos señalan muy claramente que la empresa trabajó normalmente durante la pandemia, no se interrumpieron actividades durante la cuarentena, por ejemplo, durante el distanciamiento social, siguieron trabajando, y por ejemplo mencionaron de que cumplieron con un contrato grande de impresión de papeletas para la Corte Nacional Electoral, para el órgano electoral. Entonces, no había motivo como para señalar que se presentaría este problema de insostenibilidad económica, que sería razón de fuerza mayor. Despido masivo, Roxana. ¿Ese es un concepto que se puede utilizar como figura? Bueno, en realidad el empresariado puede utilizar el término, digamos, de despidos masivos, que significa ruptura con la mayor parte de trabajadores, pueden ser 100, 200, 300. Pero, indudablemente, esta actuación del empresariado tiene que estar confirmada por diferentes niveles de fiscalización. Por ejemplo, cuando hay una quiebra declarada, puede ser de algunas empresas, tiene que haber los argumentos sólidos para decir se ha entrado en un proceso de quiebra. Déficit fiscal, obligaciones con la caja, obligaciones con la AFP, además deudas con el sistema financiero, de tal forma que realmente su situación de la empresa como tal se ha agravado y sea insostenible, ¿no? Entonces, en el marco de lo que dice, digamos, el Código de Comercio, o se procede a una liquidación o se procede a una quiebra. Y actualmente el gobierno de Evo Morales, en este gobierno ha habido el decreto o la ley de empresas sociales, ¿no? De una u otra forma. Entonces, es viable, eso, pero debidamente justificados. Pero si no es justificado, es más, ¿qué es lo que ha hecho el empresario? La mayor parte, creo que sí. Cuando se hacen las investigaciones, los informes técnicos, sociales del Ministerio de Trabajo, por ahí informes técnicos y sociales, se verifica a través de las inspectorías, realmente se ve en planillas, digamos, dicen quiebra. Tendría que haber las gestiones de 2 años o 3 años que realmente exista esa situación de quiebra, de insostenibilidad. Como los antecedentes para esa situación. Pero si el inspector verifica que 1 año o 2 años tenía más bien ganancias, utilidades, y 1 año tuvo una situación de quiebra, o no quiebra, simplemente insostenible por 1 año, puede ser el tema de la pandemia. Pero que en forma contradictoria el empresario, estando en pandemia, vota a 50, 100 o 200 trabajadores para cubrir estos cargos. Cuando
Nos volvamos, Roxana, cerramos esto de Ya. Altifibers y San Luis. Ya. Muerte. Ahora sí, ¿puedes iniciar disculpándote por la caída de la señal? Bueno, van a disculpar por la caída de la señal. Continuando con lo siguiente, voy a ser muy breve. En realidad ya les he manifestado los argumentos que tiene el empresario. Por una parte. Y por otra también se va en diferentes casos. Otro aspecto que es necesario señalar es la estabilidad laboral con otros sectores, ¿no? La estabilidad laboral con la mujer, digamos, embarazada. Hay disposiciones legales que les faculta que no las puedan, tanto en el aspecto público o privado, con empresas públicas o privadas, Lo que se conoce como lo que se inamovilidad. conoce inamovilidad laboral. funcional o laboral. Y también con personas de discapacidad, ¿no? Tenemos el tema de la discapacidad mediante ley 223 del 2 de marzo de 2012. Reiteramos, por favor. reiteramos. Reiteramos ese El número. tema de inamovilidad en caso de discapacidad, la ley 223 del 2 de marzo del 2012. Y también se aplica a este caso el decreto reglamentario en caso de despido injustificado de incapacidad, se aplica también el artículo 29.608, que son el tema de los despidos. Es un reglamento del decreto supremo, del decreto reglamentario, a través de este decreto supremo, la 29.608. Esto se aplica a la inamovilidad en el artículo 5, la inmovilidad tanto en el sector público y privado. Beneficia también a los padres o tutores, ¿no?, que tengan personas con discapacidad hasta los 18 años, obteniendo un certificado único del Ministerio de Deportes, así es. Y también bajo un argumento sólido que es el 27477 de 6 de mayo del 2004, el derecho al trabajo. Esos son los argumentos en cuanto a la discapacidad. En cuanto a la mujer embarazada, también la mujer embarazada es inamovible y se ampara en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado en los párrafos 1, 2, 3 y 4, donde instituye la maternidad segura, ¿no? Tanto en el embarazo, en el parto, pre y postnatal, ¿no?, desde la concepción. Y también se aplica el 21637 en el régimen de asignaciones familiares en el Código de Seguridad Social. Estas disposiciones a la fecha están vigentes. Código de Seguridad Social en la Constitución Política del Estado y el decreto reglamentario la 2012-0012 del 19 de febrero del 2009. Hay una salvedad, ¿no? ¿Por qué no se aplica la inamovilidad? ¿En qué casos no se aplica? En contratos temporales, en contratos de obra o contratos a plazo fijo. Ahí sí no se aplica el tema de la inamovilidad. ¿Qué significa también, salvedad? Que en esos casos no se aplica. En esos casos no se aplica la inamovilidad, ¿no? Y tenemos también el tema del fuero sindical. Los fueros sindical también no pueden ser removidos, ¿no? Así lo dice la Constitución Política del Estado. Y también en el artículo 51 de la independencia que tienen los trabajadores para organizar libremente sus sindicatos. Y también instrumentos de carácter internacional, la Declaración de los Derechos Humanos, todo eso. Bueno, en realidad les he explicado de una u otra forma las personas que están en el ámbito de protección del derecho laboral. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención y realmente es lo que pasa. Estatuto del Funcionario Público. El Estatuto del Funcionario Público establecía también la inamovilidad de los trabajadores de carrera administrativa, y así una selección de los trabajadores provisorios de libre elección, todo eso. Esto de la carrera administrativa del Estatuto del Funcionario Público, lamentablemente ahora ya no está vigente. Se ha dejado sin efecto el Estatuto del Funcionario Público. En otras palabras, no respeta la actividad laboral, este estatuto. ¿A través de qué? A través de la ley financiera, la ley del presupuesto. O sea, el funcionario público que estaba dentro para el estatuto, para su defensa, ya no está. O sea, ¿qué significa eso? Que significa que están desprotegidos. Los funcionarios, aquellos que han estado
convocatorias, con selecciones, con todo, todo lo que dice el Estatuto del Funcionario, ahora están desprotegidos por el tema del presupuesto general de la Nación. Por una parte. Y por otra, en realidad ahora lo que se requiere indudablemente es que, bueno, lamentablemente, los funcionarios no tienen el derecho de la sindicalización del empleado público, un aspecto central, porque de una u otra forma el funcionario público, sea de cualquier partido, de lo que sea, necesita pues un instrumento de protección de su trabajo. Y yo me acuerdo que en Algo la época, que no existe. No, estaba un movimiento muy interesante, hubo en la época, digamos que, no sé si fue en la época de Siles Suazo, se trató de establecer el derecho de sindicalización del empleado público. El derecho, se trató de aprobar un estatuto que respete al trabajador. Pero bueno, ahora ya es difícil, porque ahora se requiere indudablemente un aval político, ¿no? Un aval en la que ahora los avales son certificado de ingreso. Distinto. A la administración pública. Roxana, ya tenemos las preguntas de los compañeros, compañeras que comparten en el programa, fortaleciendo nuestro sindicato. Pero antes de ir a las preguntas, muy puntualmente, Roxana, en el caso de los trabajadores, los compañeros de la empresa San Luis, también fueron despedidos. Cerca de la media, cerca de 50, 42 trabajadores fueron despedidos de esta empresa. Como ellos relatan, se vieron con las puertas cerradas y un aviso que decía que había un cierre por determinadas causas de la empresa y obviamente, nuevamente, Roxana, trabajadores despedidos en este caso. Y el argumento que está presente en el caso de San Luis es que falleció el dueño de la empresa y falleció también el padre del dueño de la empresa y que los nuevos herederos de la empresa habrían procedido a este despido. La consulta para compartir esta problemática de los compañeros de San Luis es: cuando hay el fallecimiento del dueño o de los que están gerentando la empresa, ¿esto es motivo? ¿Puede ser motivo de despido, de un ajuste de la relación laboral en esta empresa? No, por lo siguiente, ¿no? Si es una empresa de carácter unipersonal, indudablemente está registrada a una determinada persona la titularidad de esta empresa. Muere, indudablemente, quienes se hacen cargo de estas obligaciones son los herederos directos, ¿no? En el caso, digamos, de San Luis, no aparecieron los herederos directos durante mucho tiempo, creo que meses. Y los trabajadores, ante ese vacío de representación legal, han tenido que iniciar un proceso de intervención judicial ante el juzgado laboral. Lamentablemente, ha sido un movimiento muy interesante porque los trabajadores hicieron vigilia, tomaron la fábrica, ¿no? Tomaron la fábrica, pero no es una toma sustancial de elaborar productos. Simplemente ha sido de tener los alrededores cuidando, digamos, la empresa, que no se vayan o que no se saquen los instrumentos de trabajo. Pero ¿qué pasa? Posteriormente ocurre de que el empresario, juntamente con la policía y juntamente con seguridad privada, ¿no?, ingresaron por la parte trasera de la fábrica, y indudablemente al ingresar han tenido que sacar documentación, una serie de cosas, pues, ¿no?, que los trabajadores lo han denunciado públicamente. De manera furtiva. Se tiene, inclusive los trabajadores de San Luis tuvieron fotos, se tiene fotos de esta intervención en complicidad, indudablemente, con la policía, ¿no? Pero bueno, de 50 trabajadores que eran, se cansaron porque también no estaban sin sueldo, aproximadamente meses, ¿no? Han tenido que hacer un trámite de intervención judicial que permite la ley General del Trabajo y más que todo el Código Procesal Laboral, ¿no?
entre las medidas precautorias, la intervención. Ahora indudablemente están en esa pelea porque ya aparecieron los herederos. Que en algún momento no se acreditaron siquiera como herederos. Bueno, pero, pero entiendo que ahora ya han demostrado la titularidad. No sabemos de fondo cómo es. Pero lamentablemente los trabajadores, de 50 trabajadores que eran, ahora están en las argucias de carácter legal, recurriendo a tribunales, una serie de cosas. Y actualmente creo que quedan 8 trabajadores, nada más. Así es la situación. Esa es la situación por la que se cansan los trabajadores también, por luchar por sus derechos. Muchísimas gracias, Roxana. Y por último, también así de manera puntual, siempre para poder compartir lo que en este momento los trabajadores de diferentes empresas se preguntan. Está el caso de Tecnopor. Roxana, esta empresa es una empresa que se dedica a la producción de plastoformo, viguetas, todo esto para la construcción. Y en esta empresa también se procedió al despido de una cantidad importante de trabajadores, 52 trabajadores, para mayor dato en este caso. Y lo que sucede es que después de toda una lucha de los trabajadores, de reclamos, de reincorporación laboral, obtienen un amparo constitucional favorable. Y sin embargo, sencillamente este amparo no es cumplido, no es acatado por el empresario. Y ya aquí viene la consulta, Roxana. Les pidieron finalmente, allá en Sucre, en el Tribunal Supremo de Justicia, le pidieron que se haga una enmienda a la sentencia o a la medida favorable de los trabajadores. Y simplemente con el objetivo de postergar el cumplimiento de ese amparo o de esa sentencia más bien, aunque estoy mezclando un poco ambos conceptos, pero algo favorable a los trabajadores. Y es una forma, digamos, de alargar la agonía de los trabajadores cuando se pide una enmienda, por ejemplo. ¿Por qué no se cumplen amparos, sentencias, los autos supremos y otros que salen a favor de los trabajadores? ¿Por qué sucede eso, Roxana? ¿A qué se debe o es simplemente, reitero, una forma de eludir el cumplimiento de estas medidas? Bueno, en realidad las sentencias de carácter constitucional, en el caso específico de materia laboral, evidentemente el cumplimiento es de carácter inmediato, obligatorio y además es vinculante, es como la ley general. Eso dice la norma, debería cumplirse. Reiteramos, cumplimiento obligatorio. Obligatorio, vinculante y de ejecución inmediata, ¿no ve? Eso dice la normativa y las sentencias constitucionales. Pero lamentablemente, no obstante esa terminología, no se cumple. Y la verdad es que los tribunales constitucionales no tienen la competencia sólida de poder, digamos, emitir, digamos, en caso de incumplimiento, un mandamiento de apremio contra el empresario, porque eso es labor exclusivamente de carácter jurisdiccional. ¿Qué es lo que pasa? Los trabajadores, 2 años, 3 años, no se sabe cuánto tiempo, y de muchas fábricas, indudablemente están, ¿cómo les podría decir? Cuando nos metemos en el aspecto legal por la cabeza y pensamos que su solución es realmente a través de las leyes, a través de resoluciones ministeriales, amparos y todo lo que quieran, no se da. ¿Por qué no se da? ¿Por qué no se da? Clarito. Tenemos que ver la naturaleza política de los gobiernos de turno. ¿No? Aparece acá el factor político, frente a las normas. Claro. Si tenemos un Estado de Derecho que conculca todos los derechos, en todos los niveles jurisdiccionales, políticos, sindicales, todo, inclusive sindicales. Cuando tenemos el tema de la estabilidad laboral y tenemos el tema de que los sindicatos, las federaciones y confederaciones, organismos que deben velar por estos derechos del trabajador y están en una situación diferente a las aspiraciones del trabajador,
haciendo apoyos de carácter político, todo eso, en realidad desnaturaliza lo que es realmente el principio de los trabajadores, ¿no? De la estabilidad laboral, el principio de que están al margen de cualquier partido político, la independencia política sindical, es un principio. Están las normas, Roxana, pero no se están las normas, cumplen, ¿no? no Pero además aparecen. a nivel de dirigentes. Si se tiene dirigentes que están por 5, 10 años y en vez de defender al trabajador son pro-patronales, además su Estado también es pro-patronal, estos artículos de la Constitución Política y esas sentencias constitucionales van a ser efectivas. ¿Van a ser efectivas? No, no van a ser efectivas. Entonces, todo lo que tú has manifestado en la Constitución, lo que dice la Ley General de Trabajo, todo eso, en realidad es simplemente un papel que no se cumple. Del todo no, porque de una u otra forma puede ser una pequeña empresa, un empresario que de muy buena voluntad diga sí, cumple, no es mucho. Pero gran parte de los trabajadores que tienen 250 obreros, 300, la carga económica para el empresario es fuerte, todo lo que quieras. La víctima es el trabajador. Vamos, te propongo, Roxana, que vayamos con las preguntas. La primera pregunta que nos llega, y muchísimas gracias por compartir sus inquietudes. La consulta es la siguiente, Roxana. ¿Pueden despedir, tomando como justificativo el estado de gestación, en este caso de una trabajadora? No, en principio diríamos que no, tajantemente no, pero Roxana. No puede. Ahí están las disposiciones que les he mencionado de la inamovilidad, de la protección de la mujer embarazada. Tanto en la Ley General del Trabajo, en el Código de Seguridad Social, en la Constitución Política y en sentencias constitucionales que protegen a la trabajadora desde el momento que concibe, desde el momento que hasta que da a luz, hasta que cumpla un año, indudablemente el niño, y no solamente a la mujer, ¿no? Sino también al esposo. No es así. Ok, entonces, compañeros, compañeras, la respuesta es definitiva. No se puede despedir a una trabajadora en estado de gestación. Vamos con la segunda consulta y la siguiente. ¿Son valederos los memorándums de llamadas de atención por incumplimientos diversos? Llegar tarde, faltar un día, en fin, que se puedan considerar como causales por parte de la empresa para despedir a un trabajador? Bueno, hay que ver realmente la situación de cada empresa, ¿no? Indudablemente, por ejemplo, una persona, un trabajador que le gusta llegar tarde, no cumple su horario, llega tarde. Su productividad es, digamos, baja, por una parte. Y por otra, muchas veces llegan en estado de ebriedad, puede ser en forma consuetudinaria, ¿no? Entonces, esos memorándums que les dan, esos memorándums, indudablemente pesa mucho, porque también afecta la productividad de la empresa, ¿no? Pero en realidad, para que sea realmente una justificación, digamos, de votarlo de su fuente de trabajo, tendría que ser realmente una actitud, hay que saber valorar ciertas circunstancias, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, el hecho de utilizar Internet constantemente en plena relación laboral, constante, un poco dificulta, o sea, un poco merma la productividad de la empresa, ¿no? Entonces, eso está establecido en el estatuto o en el reglamento interno de las empresas. Ahora es cierto que el Ministerio de Trabajo ha dejado sin efecto los reglamentos internos, porque indudablemente hay que agarrar los reglamentos internos, agarrar la Ley General del Trabajo y el decreto reglamentario y establecer pues una serie de causales para establecer que no contradiga a la Ley General ni al decreto reglamentario. Puede haber reglamentos internos que favorece mayor todavía inclusive al trabajador. Eso está bien, pero una cosa que altere sustancialmente la Ley General, no.
es nulo ese reglamento. Muy bien, esa consulta justamente aludía a esta preocupación de que si las diferentes llamadas de atención puedan finalmente ser tomados como causales por parte del empresario para el despido. Seguramente que sí, y eso es parte de lo que está establecido en la Ley General del Trabajo como responsabilidad del trabajador en este caso. Y nos han llegado muchísimos comentarios, muchas gracias por esos comentarios. Seguramente algunos que nos van a permitir como programa enfatizar mejor algunos aspectos referidos a los derechos laborales para fortalecer nuestro sindicato. Y por cuestiones de tiempo no vamos a poder leerlos todos. Mil disculpas y gracias por la comprensión en este caso. Sin embargo, el 17 de noviembre, que es el siguiente programa de Fortaleciendo nuestro sindicato, vamos a poder retomar estas preguntas para seguir hablando sobre estas problemáticas, estos temas que preocupan a los trabajadores. Además, indicarles también que el programa está siendo grabado y lo pueden ver con calma, con el tiempo que ustedes dispongan, para anotar más aspectos que ustedes necesitan ser aclarados, necesitan ser respondidos en esta inquietud colectiva de los trabajadores respecto a sus derechos laborales y particularmente con relación a lo que significa la estabilidad laboral. Y los despidos que han golpeado durísimo a los trabajadores durante esta época, en la pandemia, en la cuarentena. Todavía estamos viviendo la pandemia y sigue siendo razón, argumento de los empresarios para poder justamente buscar estas causales de despido, que no en todos los casos se justifican en este caso. Muy bien, entonces está el compromiso de retomar estas preguntas, estos comentarios específicamente y anunciarles que el próximo programa de Roxana va a estar referido a el derecho a la huelga. El derecho a la huelga, que es la huelga como ese método principal de los trabajadores, como parte de la acción colectiva de los trabajadores para enfrentar precisamente estas vulneraciones a sus derechos laborales. Por ejemplo, en cuanto a los despidos, están los amparos, están las medidas favorables a los trabajadores, no se cumplen y hay muchísimo retraso en la aplicación de este tipo de medidas y los trabajadores tienen este método, el método que ya hace ya mucho tiempo, con la historia del sindicalismo y de los sindicatos de los trabajadores, tiene que ver con el ejercicio de la huelga. Una última y muy rápida consulta, Roxana, que hemos anunciado al principio del programa. ¿Qué instrumentos, mecanismos tienen los trabajadores para pedir, exigir que se cumpla, por ejemplo, un amparo, que se cumpla aquella medida favorable a los trabajadores? ¿Qué instrumentos nos quedan a los trabajadores en términos jurídicos específicamente? En realidad, para llegar al amparo constitucional tenemos que agotar lo que dice el Decreto Supremo 045. El amparo es uno. El amparo, antes del amparo constitucional. Este decreto, en realidad, el decreto 29699 y este decreto supremo está cotejado con el 0. Bueno, con otro decreto, la 0445, algo por ahí. Este procedimiento se basa en el hecho de que el Ministerio de Trabajo tiene una resolución ministerial. En esta resolución ministerial tiene, digamos, los pasos correspondientes para que vaya el trabajador, ¿no?, lo llame al empresario, haga una audiencia, una citación, todo eso, y finalmente emita la jefatura departamental en todos los jefaturas departamentales a nivel nacional, una resolución, y esta resolución, si es favorable al trabajador, entonces va a ir directamente a un amparo constitucional como una especie de defensa, de un tutelaje del derecho al trabajo. Esa es la condición. En caso de que sea lo contrario, el patrón también puede, en el ámbito del Código Procesal Laboral, artículo 65 de la ley, hacer un juicio social contra el trabajador
o contra los propios trabajadores que están dentro de un sindicato. Eso es otra instancia. Y finalmente, agotados los amparos, agotado el aspecto penal, ¿no? Porque no dan cumplimiento a las sentencias constitucionales, Continúa la postergación. continúa la postergación para que finalmente, después de este círculo vicioso, un círculo, recurran a la judicatura laboral. La judicatura laboral, en sus instancias correspondientes, ya define la controversia. Eso es. Importante lo que menciona Roxana, y vamos a seguir abordando estos aspectos respecto a esta gran pregunta de lo que significa el ejercicio de los derechos de los trabajadores. Esto ha sido el programa referido a los despidos, a la estabilidad laboral, ya al compromiso para el siguiente programa de retomar comentarios, inquietudes de todos ustedes para que este programa tenga mucha más utilidad para aquello que estamos buscando, fortalecer nuestro sindicato. Roxana, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, compañeros y compañeras, que nos acompañaron en este segundo programa de este ciclo organizado por la Red Nacional de Noticias Obreras. Hasta el siguiente programa, Roxana. Nuevamente, gracias. Bueno, hasta el siguiente programa. Gracias, compañeros. Esperemos que estén de acuerdo con nuestro programa y de una u otra forma nos consulten y nosotros mandaremos los instrumentos legales, quizá para que ustedes se apoyen en esas disposiciones correspondientes. Gracias. Hasta la siguiente. Fortaleciendo nuestro sindicato, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras.